Gigantes Podcast. Baloncesto hablado. Cuando la Euroliga presentó su hoja de ruta para la temporada 2023-2024, lo hizo con algunos cambios. El veto a los equipos rusos trajo consigo una mayor igualdad en la zona media de la competición. La condensación del talento en un menor número de clubes elevó el suelo de la liga, haciendo todavía más caro el billete a playoffs. A la vista de lo ocurrido, la Euroliga implementó una novedad venida de Estados Unidos, el play-in. Un torneo clasificatorio por los dos últimos billetes a la postemporada entre el séptimo y el décimo en la tabla de posiciones. Un formato interesante y con el reto de hacer todavía más igualada la fase regular. El resultado, a expensas de ver cómo culmina, ha sido positivo. A la última jornada de temporada se llegó con casi media tabla pendiente de si seguía adelante o ponía fin a su camino en Europa. El calendario no dio un solo respiro a los equipos, que una semana estaban en lo alto y tras la doble jornada caían a la zona peligrosa. Fase regular, play-in, playoffs y las plazas de cara al curso que viene tratará este primer episodio de Zona de Gigantes centrado completamente en Europa, tanto en masculino como en femenino, pero dejadme hacer una pequeña pausa para explicaros bien cómo va a funcionar este programa. En Zona de Gigantes se abordará lo más destacado de la semana en el baloncesto europeo y español, con una doble cita siempre que sea posible, acompañados de voces expertas y variadas en cada episodio. Un programa coral con ángulos distintos y diverso que te acompañará durante cerca de una hora para que no te pierdas nada. Esta semana contaremos con el director de Gigantes David Sardinero, con el comentarista de Movistar en Euroliga, Piti Hurtado, el redactor de Gigantes, Alex Madrid, y para cerrar conversaremos con Luis Vallejo sobre la Final Four de la Euroliga femenina que ganó Fenerbahce. Mi nombre es Sergio Rabinal y esto es Zona de Gigantes. Arrancamos. Estamos en una semana extraña. En la Euroliga el pasado viernes concluyó la fase regular y en condiciones normales, hasta el año pasado, estaríamos ahora hablando únicamente y tendríamos la mirada puesta en los playoffs. Pero el play-in lo cambia todo y modifica los ojos con los que miramos a la actualidad. En este bloque del episodio vamos a mirar un poquito más hacia adelante y a lo que viene, que son, evidentemente, como decía, los playoffs. Y eso se traduce en la pelea por el título entre los principales favoritos a ganar la Euroliga. Así que para ello tengo aquí a mi lado virtual a David Sardinero, director de esta nuestra casa, Gigantes del Básquet. Muy buenas, David, por estar aquí con nosotros. Muy buenas, un placer. ¿Cómo estáis? Te lanzo ya rápido la pregunta. No me valen medias tintas ni entre medias, ni es muy difícil todo, pero de entre los 5 primeros que tenemos ahora mismo en la clasificación, Real Madrid, Olympiacos, Panathinaikos y Barça, ¿quién tiene más opciones de competirle en una hipotética final a un partido a un Real Madrid que ha sido hasta este momento una auténtica apisonadora en esta temporada regular, hasta el punto de incluso dejarse llevar en muchos tramos de este cierre de tres últimos meses de campaña? Bueno, yo creo que es importante observar dónde ha perdido el Real Madrid en esta liga regular para intentar buscar algún patrón, ¿no? Yo he estado repasando un poco las derrotas, son 7 derrotas en fase regular. El Real Madrid ha perdido contra Fenerbahce, Barça, Mónaco, Milán, Panathinaikos, Fenerbahce y Baskonia. Y bueno, pues de ahí encontramos alguna cosa curiosa, ¿no? Como que Fenerbahce le ha ganado los 2 partidos al Real Madrid. Fenerbahce con 2 entrenadores diferentes. Exacto. Ahora mismo ahora mismo termina la temporada como 6º clasificado y puede ser potencialmente un rival en Final Four, pero claro, para eso tienen que clasificarse tanto Real Madrid como Fenerbahce. El resto, bueno, pues vemos patrones curiosos, ¿no? Porque vemos que son casi todo equipos de la parte alta de la clasificación. Hablabas tú de los primeros clasificados. El Real Madrid ha perdido contra el Panathinaikos, segundo, contra Mónaco, tercero, contra el Barça, cuarto. No ha perdido, es verdad, contra Olympiacos, ninguno de los 2 partidos. Pero, indagando un poquito en esas derrotas, también podemos sacar algún patrón y algún dato interesante, ¿no? Es algo que suele pasar, que no es tan extraño en partidos europeos o en un baloncesto europeo de primer nivel y que coincide con algunas de estas derrotas. Básicamente son 2 parámetros. Pérdida del rebote en muchos de estos partidos y bajo porcentaje de lanzamiento exterior.
tanto en volumen, con muy poquitos aciertos. Por ejemplo, recuerdo el partido contra Fenerbahce, hay un 2 de 14 en uno de los dos partidos, que es un dato muy difícil de repetir, pero bueno, que puede ser. No, irrepetible en este Real Madrid con esta plantilla, que se te presenten con un 2 de 14. Aunque bueno, hemos visto en muchas ocasiones en partidos apretados que a uno de los dos rivales no le entran los balones de 3 y ahí se acaba todo. Y un 9 de 31, por ejemplo, un 20 y tantos % contra Mónaco. En el otro partido contra Fenerbahce también hace un 5 de 23, un 21%. ¿Qué conclusiones sacamos de aquí? Bueno, que aparte del tema del rebote, que como te he dicho es bastante constante, solo ganan esas derrotas ante uno de los dos Fenerbahces. Hablo de dos porque son los dos partidos con dos, casi con dos ADNs diferentes. Y el día del Barça, que también lo gana, no, perdón, contra Panathinaikos lo gana por muy poquito, pero el resto de partidos lo pierde. Bueno, pues podemos pensar que, o de inicio, pensábamos que el Real Madrid podría sufrir mucho contra equipos con un juego interior muy potente que le exija mucho y que pueda minimizar sus virtudes. Pero la realidad es que, fíjate, Fenerbahce tampoco se caracteriza por tener un juego interior hiperpotente. Yo creo que va más por cómo le pueden defender por fuera y desactivar a la generación exterior y cómo le pueden pelear el rebote, aun sin ser un equipo con un juego interior muy potente. Entonces, esos son los dos atributos que yo vería como claves para intentar pelearle a este Real Madrid, por ejemplo, en una hipotética Final Four. Y como digo, pensando en que, bueno, vamos a ver qué pasa con un equipo como Anadolu Efes, por ejemplo, que es un potencial rival de play-in y que tradicionalmente no se le ha dado o le ha exigido bastante al Real Madrid, y el Fenerbahce, que aunque no es cabeza de serie, bueno, pues o no tiene el factor de cancha, yo creo que llega a una buena posición a estos playoffs. Lo decías, y una de las razones que yo creo que sí que puede tirar abajo al Madrid o venirle en contra es un poco el reflejo de lo que les ocurrió en las finales pasadas de la ACB, donde el Barça, precisamente de Saras, les pone contra las cuerdas en ese sentido, poniendo una defensa en la zona, protegiendo el aro muy bien y luego castigándole los espacios intermedios. Ahí veremos qué factor tiene, por ejemplo, un Nikola Milutinov, que a pesar de que ya está muy veterano, puede ser uno de los cruces posibles de semifinales de Final Four, porque, corrígeme si no me equivoco, en caso de pasar cuartos y demás, se mediría el ganador del Barça Olympiacos. Y ojo con esta parte del cuadro, que de aquí puede salir el campeón, porque estamos hablando de 3 de los equipos probablemente más regulares o con más potencial, que más se pueden adaptar a las circunstancias en una siempre impredecible Final Four. Y yo creo que no se le está teniendo suficientemente en cuenta a Olympiacos en base al nivel que tiene atrás, al poderío y sobre todo a la profundidad del banquillo. Que el año pasado se quedan a una canasta de Jules de la ganar la Euroliga. Es el vigente finalista y, bueno, contra el Barça yo creo que vamos a ver una eliminatoria de muchísimo nivel. Estaba yo pensando también en cómo se ha intentado, sobre todo el Barça, ¿no? Ha intentado enfrentarse o minimizar las virtudes del Real Madrid y ha apostado en los últimos enfrentamientos Grimau por el tamaño. Y por eso incidía en ese punto de, a lo mejor no tanto ver equipos con el juego interior tal, sino con mucha gente capaz de confrontar a tamaño. Y ahí el Barça sí que lo ha intentado y lo ha conseguido con éxito para llevar a esa parte física del partido y a esa pelea por el rebote y a esa... hay un dato también bastante común en casi todos los partidos perdidos por el Real Madrid, que es obvio que es el aumento de las pérdidas, pero muchas de esas provocadas seguramente por ese nivel físico de tamaño en defensa y de conseguir sacarle o intentar, como digo, no sacarle del partido porque es muy complicado, pero sí que minimizar. También en alguno he detectado algún problema en el tiro libre en alguno de los derrotas, pero yo creo que es algo más puntual. Y sí que, como dices, son dos equipos con mucha profundidad y con mucha capacidad para hacer eso. A lo mejor no tanto Panathinaikos, que es un equipo que ha funcionado muy bien, pero que seguramente tenga un poquito menos de experiencia también en Final Four, pero que sí que tiene otro factor como Matías Lesort, que le ha, lo mismo, tradicionalmente hecho bastante daño al Real Madrid y en esta misma temporada también en uno de los enfrentamientos. Sí, no hay que irse muy lejos para encontrarlo, que el año pasado, de no ser por cómo se desarrolla finalmente esa eliminatoria contra Partizan, lo tenían prácticamente hecho los de Zeljko Obradović y eran fundamentalmente por ese impacto que tiene Matías Lesort, que ha sido quitarlo de Partizan, ponerlo en Panathinaikos y como invertir las tornas. Claro. Para cerrar y a expensas de lo que pueda suceder en el play-in, que mientras estamos grabando no sabemos lo que va a ocurrir y es muy difícil adaptarse en estas fechas, ¿qué equipo crees, David,
que puede acabar dando la sorpresa en estos playoffs y posterior Final Four, independientemente de lo que pueda ocurrir de nuevo en el play-in, porque tienes al Anadolu Efes, tienes a Maccabi, que ha sido un poco una incógnita, y luego un Baskonia que a partido único, por ejemplo, con Marcus Howard, puede liártela en cualquier momento. Pero ya centrándonos en ese top 6 hipotético, que son los que realmente tienen más opciones históricamente de llegar a Final Four y final de la Euroliga, ¿quién crees que puede acabar dando la sorpresa? Pues yo creo que miraría a los turcos. Vuelvo a insistir con el tema de Fenerbahce, que es un equipo que ha cambiado radicalmente y que ha llegado bien al tramo final de temporada. Y lo mismo para Efes. Al final Efes creo que están en 8-2 o algo así en el último balance, en los últimos partidos. Y es un equipo que además en estos momentos yo creo que aparece ese ADN playoff, y hay gente como Jasikevičius, gente como Shane Larkin, saben perfectamente dónde están, van a aparecer sí o sí, y sobre todo van a generar muchas más dudas y van a hacer que el rival piense mucho más, ¿no? Si recuerdas, en la Final Four del año pasado, yo creo que Olympiacos parecía favorito en la final, y el Real Madrid le consiguió hacer pensar demasiado con esas defensas en zona, con esos sistemas un poco diferentes, les hizo jugar diferente. Simplemente por el hecho de tener que sacarles de su zona de confort. Exacto, de hacer cosas diferentes y de replantearse en lo que ellos estaban cómodos y lo que era su plan de juego, porque bueno, pues no estás acostumbrado, cambian emparejamientos, cambia todo, y ahí yo creo que ese factor playoff apuntaría a los equipos turcos como, bueno, vamos a ver, no sería tanta sorpresa, porque ya en estos playoffs con estos equipos, quizá, bueno, pues alguno del play-in le apretara mucho, por ejemplo, al Real Madrid, sí que sería una buena sorpresa y sería algo interesante también de ver, pero bueno, el resto yo creo que son eliminatorias bastante igualadas y que pueden estar bastante potentes, la verdad. Veremos lo que ocurre en este cierre de Euroliga, en este inicio, al fin y al cabo, de playoffs, contra un Real Madrid que es el gran favorito de la competición, tras una fase regular inmaculada por parte de los de Chus Mateo, y que ya sabemos que a partido único todo puede suceder, aunque sí que siempre es más complicado que en unos cuartos de final se dé la vuelta, por mucho que el año pasado viésemos lo que ocurrió. Muchas gracias por estar al otro lado, David, estos 10 minutitos que hemos estado hablando un poco de la parte alta de la Euroliga, y ya nos escuchamos ya la próxima semana. Un saludo. Iremos, gracias, chao, chao. El baloncesto sigue aquí en Zona de Gigantes. Arrancamos el programa con una de las voces de la Euroliga en España, el señor Don Piti Hurtado. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto que es Gigantes Podcast, y bienvenido a Zona de Gigantes. Muchas gracias por lo de Don, Ravinal, y nada, encantado de estar con Gigantes como siempre, y sobre todo pues empezando un proyecto nuevo, y aquí estamos, a darle voz a la Euroliga y a lo que toque. Bueno, una Euroliga que este año, además, una de las cosas que quiero hablar contigo es cómo el play-in ha cambiado la manera de entender la fase regular en la Euroliga, porque hasta ahora, como siempre, como ocurre en todas las ligas europeas e internacionales, entran solamente el top 8 a los playoffs y ahí se acaba la historia. Pero este año la Euroliga implementó ese play-in de 10 equipos, de que la clasificación se extendía hasta los 10 equipos, con los 4 últimos del séptimo al 10º que entraban en ese play-in. Y a mí me ha dado la sensación de que hemos llegado ya al último tramo de temporada donde prácticamente todo era posible. Una semana mala y te ibas abajo, y una semana buena te metía directamente en el top 6 de la competición, que ha cambiado muchísimo, yo creo, que la manera de entender cómo valoramos la propia Euroliga. Sí, yo creo que, bueno, tenemos que tener en cuenta que este formato lo avanza NBA, y yo creo que la Euroliga reacciona muy bien. Uno de los primeros que habla de que es importante que haya más equipos implicados en el final de liga regular es Tore Messina, que se ha quedado fuera el año pasado con 8, este año con 10. Y a mí me mola mucho porque genera más conversación. Es verdad que entrevisté a Jasikevičius, le pregunté por el play-in y me decía que estamos todo el día con la idea de descargar a los jugadores del calendario, y ahora nos inventamos una semana más. Es cierto que es una semana donde en Euroliga van a participar 4 equipos, de los cuales solo 2 van a jugar 2 partidos, ¿no? Pero no es como la temporada de NBA, que son 82 partidos y ya te metes en series de playoffs muchísimo más largas. En Euroliga
prácticamente es muy poquito el tiempo que tienes de playoffs porque ya directamente entras casi en Final Four. Eso es. Entonces va a dar igual, porque el que está acostumbrado a un formato y, bueno, el entrenador europeo intenta pues llevarlo todo al rollo de, bueno, pues que todo sea muy, o sea, que esté todo muy establecido, que no haya sí, vaivenes y que no haya cosas raras. Pero la realidad es que el play te permite hacer el Canelo. Me explico. Tú puedes, como el EFES, Anadolu Efes, hacer una primera vuelta lamentable y de repente darle la vuelta a todo y meterte en play-in, décimo, noveno, como sea, que al final necesitas incluso menos del 50% de victoria o no, depende, y meterle miedo incluso al primero o al segundo, porque llegas con buenos jugadores, en forma y sin que se hayan aburrido, porque bueno, ya el otoño lo tiraron. Sin embargo, hay equipos de arriba que quizás les cuesta llegar después del play-in. ¿Por qué? Porque es que llevan, como el Real Madrid, un mes con la clasificación hecha. Con lo cual yo creo que tiene... Vamos a verlo. O el opuesto, como puede ser la Virtus, que empezó muy bien y el final de temporada que ha tenido ha sido terrorífico. O sea, es que no ganan un partido desde finales de febrero. O sea, les ha salvado la existencia del play-in, porque si no por abajo venía Partizan, venía Milán, que si bien es cierto estaban un escalón probablemente por debajo, el momento en el que se produce este final de temporada les ha salvado de caer al abismo y de una temporada que hubiese sido en realidad un fracaso para una Virtus que ha tenido un año complicado, sí que es cierto, pero vamos, no se esperaba que tras ese arranque acabasen pidiendo la hora para entrar en el play-in. Sí, yo lo dije después del último partido del Virtus Baskonia, que si dura 5 minutos más la liga regular, no entran ni en el play-in. Ha sido tremendo. Yo creo que tiene la culpa, y bueno, aquí estamos aquí también para decir las cosas bien claras. La culpa la tiene Baraldi, que es un tipo... Claro, en España al final nos reducimos a el conocimiento de nuestro equipo, nuestros directores deportivos. En NBA tenemos un conocimiento, pero los equipos europeos nos cuesta un poquito más. Yo he tenido la suerte en las circunstancias de estos años, pues tocar mucho y conocer bastante, ¿no? Luca Baraldi es un director, un CEO, que tiene puesto ahí el señor Segafredo, y que viene del fútbol. Entonces este hombre apretó mucho a Scariolo en su día y es el que termina chocando con nuestro seleccionador nacional y decide sacarlo en en septiembre, después del Mundial, después de las declaraciones aquellas. Total, que en el fichaje de Luca Banchi, a Luca Banchi le dice, oye, mira, esto es lo que tenemos. José Nelia, 24 años, Daniel Hackett, 37 años, Bellinelli, que está a punto de colgar las botas. También más años que... Joder, más años que datos. Bueno, te voy a decir una cosa, después de la primera vuelta que ha hecho, de la temporada, así que, porque al final van segundos en Liga Italiana y han conseguido meterse en play-in. Lo mismo Bellinelli aguanta más. Pero, claro, dijo, venga, me la voy a jugar con estos. ¿Y qué pasó? Pues que la primera vuelta sacaron partido, jugaban bien, pasaban bien la bola, pero le metió 7 minutos más de media en Europa a Bellinelli, que ha llegado al final fatal. Claro. 7 derrotas consecutivas. Con lo cual, muchas veces decimos, hay que ganar el próximo, hay que ganarlo. Sí, pero ¿cómo quieres ganar? Porque la temporada... Sí, decías el tema del director deportivo de la Virtus, que es un poco, digamos, el opuesto al caso de Milán, donde tiene un general manager por un director deportivo que la gerencia o la propiedad no entra a valorar y deja prácticamente que Ettore Messina haga y deshaga a placer, lo cual tienes esos dos ejemplos de equipo italiano que al final han acabado diferenciados por 1 o 2 partidos, si no me equivoco. Y una de las cosas que quería comentar es que el adiós de los equipos rusos hace ya un par de temporadas ha hecho que el talento en la Euroliga se condense quizá un poquito más. Recuerdo a Pablo Lasso el año pasado diciendo que el nivel de la Euroliga no es que fuera mayor o que la liga estuviese mejor. ¿Crees que esta campaña, ahora ya con el play-in, con ese trasvase de talento que han tenido otros equipos, se puede decir que sí, que estamos en un gran momento de la Euroliga en cuanto a talento, igualdad, competitividad? Porque... salvando la del curso pasado, que a mí personalmente me gustó mucho, este año sí que ha habido quizá un poquito más de picos, de buenos momentos y malos momentos, un poquito más montaña rusa de lo que fue comparado con el curso pasado. Pues mira, yo quiero ser objetivo, es una competición que me da de comer actualmente y la valoro muchísimo, pero me gusta poner las cosas en perspectiva, Sergio. Y la Euroliga ha cambiado después del baneo de los equipos rusos. Ha cambiado... ha perdido marcialidad, ha perdido
una presencia física que tenían sobre todo CSKA. Hay que recordar que CSKA Zenit y Uri Kazan, en el momento en el que los banean, creo que van quinto, sexto y séptimo, o cuarto, quinto y sexto. Se pierde un poderío económico, porque bueno, Rusia tiene lo que tiene, pero se ha ganado mucho en emoción. No se jugaban partidos emocionantes allí. Llámame público. No, porque los viajes se afectan muchísimo. Estás moviéndote casi medio mundo y ahora lo más lejos a lo que vas es Zalgiris. Sí, público frío, lo que sea. No son sitios donde el jugador se sienta a gusto, digamos, ¿no? Sin embargo, con la entrada de Belgrado a todo poder, porque entraron con buenos presupuestos y demás, suman los turcos que siempre han estado ahí, más colorido, mucho más colorido, más emoción, más partido. Es verdad que Alba Berlín y Asbel de Villerban son otra historia, pero sí que creo que la Euroliga, el nivel medio de emoción, intensidad, ha subido. A nivel talento, a nivel de tener los mejores jugadores, mira, yo voy a ser sincero, el two-way, los contratos de doble dirección de la NBA, al final han llevado a muchos jugadores. Ellos quieren cada vez más potenciales jugadores tenerlos controlados en la franquicia. Tienen un sobrante de dinero que en vez de dárselo a las estrellas, prefieren alargar plantillas hasta la saciedad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que nos quitan, al final disfrutamos de las dos ligas, pero gente como Mičić, como Besenkov, pueden ser el 12, el 13, el 14 o el 15 y no son jugadores principales aquí. Bueno, yo creo que disfrutamos mucho de la Euroliga, creo que hay jugadores de vuelta que le dan mucho a la Euroliga, pero creo que hay jugadores que se van y antes no se iban, con lo cual una cosa por la otra. Sí, esa clase media alta de estadounidenses que antes sí o sí, tras quedarse sin hueco en la NBA, decían, bueno, cruzo el charco o voy a China o lo que sea y tengo otra opción de seguir mi carrera. Ahora no, porque ahora hay 3 two-ways contract en la NBA, para la G-League, y tienes la opción de que en cualquier momento te llaman, te hacen un contrato fijo, por decirlo de alguna manera, y salvas tu carrera a nivel económico y te reenganchas otra vez a la rueda de la NBA. Ahora mismo, salvo que sea una apuesta casi saliendo desde NCAA, desde la liga universitaria, es mucho más complicado. Sí que es cierto, no lo había reflexionado, que ese tercer two-way ha cambiado muchísimo la venida de extranjeros. Ahora mismo, por ejemplo, Marcus Howard, que pasa de NBA directamente a venir a Baskonia, no se plantea ahora mismo, yo creo, regresar a la NBA por un contrato two-way cuando está tan bien asentado aquí. Que eso es un poco lo que yo creo, lo que tienen que tratar de conseguir los equipos Euroliga top, de convencer a grandes jugadores, a pesar de que tengan que sobrepagar, porque van a marcar la diferencia en última instancia. Sí, yo creo que la parte del negocio va a ser fundamental. Tú ahora mismo durante estos últimos años has tenido a muchas estrellas, a 3 millones de euros, dólares, y dependía de la fiscalidad del país. Pues si realmente le estás dando más o menos. El jugador ya de 26, 27 años está buscando un contrato por encima de 6 millones en NBA que le reporte por lo menos 3 netos. Entonces la Euroliga, los grandes equipos de Euroliga en el plano negocio tienen que subir, porque es que tienen que subir a ofrecer por lo menos 4 o 5 brutos para que a estos jugadores, sobre todo los que hemos hablado antes, que la NBA les llama, pues no perderlos, ¿no? Es difícil, es muy difícil, porque significa subir ticketing, intentar tener más derechos de televisión, claro, tener unos sponsors más grandes. No es nada sencillo, pero aún así creo que se está yendo en la línea adecuada. El actual CEO de la Euroliga, Paulo Motiyunas, es el que viene de Zalgiris. Zalgiris es un equipo que intenta marcar mucho esto, ¿no? Que la parte económica pues sea coherente y la parte de negocio vaya bien. Otra de las cosas que me gustaría analizar contigo, es el tema del Fenerbahce, porque Fenerbahce empieza la campaña, como hablábamos antes con el tema de Virtus y de Efes, que empiezan 6-7, se cargan a Itudis, malas sensaciones, sin visos de poder reengancharse y el peligro de perder el vestuario. Llega a ser unos Jasikevicius y el equipo luce completa y absolutamente diferente. Es decir, casi da la sensación, no quiero caer en reduccionismo, pero que Saras lo ha vuelto a hacer. Veremos hasta qué punto es sostenible, pero la realidad es que se han acabado metiendo dentro del top 6 de Euroliga cuando, si tú lo veías en diciembre, decías, este equipo va a acabar en la zona baja sí o sí. Es un temazo porque al final Jasikevicius es de los grandes nombres, ¿no? Un tipo querido, un tipo vilipendiado por sus formas de expresarse, ¿no? Sí. Y realmente Jasikevicius le ha dado la vuelta a ese equipo.
Dimos y tú y yo recuerdo que fuimos a hacer el Fenerbahce Real Madrid, que si recuerdas fue el primer partido que perdió Real Madrid, y no habían ganado en casa Fenerbahce, y entonces la pierde Campazo, ganan en la prórroga, con aquella... Sí, un partidazo, uno de los mejores de la temporada, sí. Y yo recuerdo, bueno, el pabellón vibrar, pero las imágenes de Itudi casi llorando. Digo, ostras, este tío ha ganado la Euroliga. O sea, vale que le ganes al Real Madrid, vale que es un partido importante y tal. Bueno, yo creo que él estaba abarruntando lo que venía. El cambio con Saras, bueno, yo creo que Saras, ya, ahora voy a ser un poco malo, al no tener que estar toda la pretemporada con él, al no tener, o sea, digamos que él ha dicho, mira, yo tengo que trabajar con Galates, con Nigel, William Hayes, con Serta Sally, que casi eran descartes suyos, y claro, y le ha funcionado todo, y yo creo que incluso por encima de lo que él creía. Para mí el acierto exterior de Hayes creo que está por encima. Perdón. Mira, para que los oyentes lo tengan en cuenta, desde que Saras se hace con el equipo el balance de Fenerbahce es de 14 victorias por 8 derrotas. Entran directamente en playoffs, evidentemente por averas, pero es que ha sido una de las historias de esta segunda mitad de la fase regular de la Euroliga junto, yo te diría que a Panathinaikos. Porque el nivel, si bien es cierto que en estas últimas semanas está un poquito renqueante y casi la lían un poco y caen en el play-in, es que el Fenerbahce ha sorprendido muchísimo. Y lo que decías, me ha gustado el que como no han tenido que escuchar a Saras durante toda la pretemporada, los jugadores todavía no estaban del todo quemados y querían un poco reivindicarse como un equipo competitivo. Quizá lo pilla en septiembre en vez de pillarlo en diciembre y estamos hablando de una cosa completamente diferente, pero bueno, ahora mismo Saras tiene lo que quizá había perdido en el Barça, que es la posibilidad de hacer un proyecto desde cero con contrato hasta 2026 y mucho ojo porque cruzan en playoffs contra el Mónaco, que puede ser lo que Mike James quiera. Sí, es una eliminatoria tremenda. Porque Saras es un entrenador que necesita que su equipo juegue un baloncesto de autor, digamos, el suyo, sus sistemas, sus ventajas, tomar buenos tiros. Y por el otro lado, Mónaco, claramente, no te voy a decir que sea autogestión, pero es el equipo de Mike James. O sea, Sasha Obradovic lo sabe todo lo que pasó con Mitrovic anteriormente, y Mike James en este momento de su carrera es lo que diga Mike James. Y lo que diga Mike James es por lo que directo frontal, el aclarado, los minutos que él más o menos cree que tiene que jugar. Y va a ser muy chulo porque va a ser un equipo muy de corte europeo contra un equipo muy actual también de muchos jugadores americanos como es Mónaco, un proyecto totalmente a corto plazo, pero que de momento le está funcionando los plazos y el año pasado casi se mete en la final si no hubiera sido por el tercer cuarto contra Olympiacos, con lo cual vamos a tener una eliminatoria y esa eliminatoria se termina en 4 partidos. Yo la siguiente vez que entre aquí en el podcast pago caña y pincho de tortilla, porque tiene que terminar en 5 tiene que terminar. Es que hablamos mucho, pero Mónaco ya ha conseguido más en estos años de lo que otros grandes proyectos de la Euroliga les ha costado eones. O sea, estamos hablando de que ya han estado en la Final Four, vuelven a tener la opción este año de volver a meterse y, siendo sinceros, con un presupuesto bastante más modesto de lo que en proporción podríamos decir son otros equipos. Porque sí, Mike James se lleva un buen trozo del pastel, pero el resto son jugadores, buena parte franceses, y buena parte de jugadores que han sido o veteranos o apuestas, como puede ser incluso el caso de Kemba Walker, que se ha quedado un poco ya como backup del pobre del mencionado Mike James, pero oye, ha mantenido bien la temporada pese a todo, y Donatas Montiejunas, que ya tiene sus años, pero aún así siguen dando un buen rendimiento, y a mí me parece también un factor a tener en cuenta de cara a este cierre de temporada. Decías el tema de la serie de playoffs. A mí es una de estas series que dices, es igual que en el Mavericks Clippers, yo no me voy a perder ni un solo partido porque va a ser igualada, va a ser divertida y va a haber un poquito de morbo. Yo no estoy de acuerdo contigo en una cosa, creo que pagan bastante bien, y en Mónaco pasa como en Andorra. El tema fiscal está por debajo del 10%, con lo cual el neto que les llega es bueno. Entonces yo creo que tienen un buen equipo. Kemba Walker al final está de cuarto exterior o quinto exterior y se ha llevado un dinero que es una minucia en cuanto a lo que él ha cobrado de su carrera. Pero me gusta que lo destaques porque Kemba Walker no ha dado ni un solo problema en todo el año. Un tipo que ha sido una superestrella All-Star en la NBA. Ha venido y ha dicho, este es mi papel,
voy a trabajar mi papel. Y a mí eso me parece también de quitarte el sombrero o lo que tengas en la cabeza. Sí, porque hemos visto muchos ejemplos en Europa de jugadores con mucho menor caché de lo que ha sido Kemba Walker saltar a las primeras de cambio porque no le daban lo que presumiblemente él pretendía o creía que podía recibir. Es destacable, la verdad es que habla muy bien a favor de él y también de la progresión de un Elie Okobo, que a mí personalmente me ha gustado mucho por su trabajo defensivo y la progresión que ha marcado saliendo desde el banquillo en el Mónaco. Okobo, ojo con él, que tuvo un tema disciplinario. Yo creo que él quiere ser Mike James, pero no puede serlo todavía. Vamos a ver, es jovencito. Yo creo que si está bien asentado la cabeza, estoy contigo. Creo que les puede dar mucho, porque es un jugador, ostras, que tiene talento y que va a ser fundamental, porque Mike James en un playoff a 5, pues bueno, habrá algún día que tenga un rato un poquito peor. Claramente. A mí me gusta mucho ahí Don Tajol, que este año ha jugado menos, pero es un jugador súper, juega a un toque, digamos, ¿no? Pero es un jugador ahí sin talento, pero con una capacidad física que nos hace levantar de las sillas. Bueno, Piti, muchísimas gracias por pasarte y acudir a la llamada de Gigantes. Esperemos ver una buena serie de partidos esta semana con el play-in, que va a ser sumamente emocionante esos duelos entre Valencia y Maccabi para empezar y Virtus Efes, y luego ya lo que ocurra, que no sabemos cómo sucederá, y con fuerza ya para lo que viene, que es lo importante, que son los playoffs y el resto del cierre de la Euroliga. Un saludo, Piti, y muchas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, Sergio. Dejo una última perla. Marcus Howard, si no esta temporada, la que viene, va a ser el que bata el récord de triples de Shane Larkin. Muy buena esa, me quedo con eso. Hasta la próxima. La temporada de Euroliga ha terminado para un buen número de equipos que ahora miran a sus ligas domésticas con la esperanza de remontar el vuelo. Todo ello sin perder de vista el curso que viene en Europa. Uno de esos clubes es el Valencia Basket, que, un año más, se ha quedado fuera de la lucha por el título. Los Taronjas, además, están atravesando su particular crisis con el cese de Alex Mumbrú. Para hablar de hacia dónde va el proyecto de Valencia, me he traído a Alex Madrid. Muy buenas, Alex. Y siendo como es Valencia, ¿qué tal, Sergio? Una plaza muy resultadista, ¿cómo crees que este momento puede acabar afectando a un proyecto prometedor en lo económico con el nuevo estadio y en lo deportivo como es el de Valencia Basket? Bueno, yo creo que en Valencia, en Vitoria también, tienen que ser conscientes de la dificultad, que yo creo que poco a poco lo van siendo, de compaginar Liga Andesa y Euroliga. Creo que es realmente complicado mantener un buen nivel en ambas competiciones. De hecho, mira lo que le está costando al Baskonia meterse en puestos de playoff en Liga Andesa, y a Valencia Basket incluso ser cabeza de serie. Yo creo que la temporada, si vemos la plantilla, si vemos el presupuesto a principio de temporada, no es tan mala como seguramente indican los últimos resultados. Es cierto que si empiezas la temporada muy bien, que es lo que le pasó a Valencia Basket, creo que ganaron 5 de los 6 primeros partidos, algo así, tiro de memoria, sí, y echas un vistazo a cómo ha terminado la temporada, puedes pensar que no ha sido tan buena, pero realmente quedar por encima de equipos como Zalgiris, estar peleando con Partizan, tener opciones hasta prácticamente 2 jornadas del final de play-in, creo que es una temporada bastante buena. Creo que ese paso atrás que ahora mismo parece que van a dar, parece que el año que viene Eurocup es la parte lógica, les puede venir bien. Porque lo primero de todo va a ser una competición que lo normal es que se lleven. Lo normal es que Valencia Basket el año que viene sea el equipo favorito. El formato también ha ayudado un poquito con el cambio de este año a que los buenos equipos se impongan, que es lo que ha pasado con París. Y el objetivo tiene que ser volver en la temporada siguiente, 2025-2026, con mucha más fuerza, con un proyecto quizás de largo plazo en Euroliga, y en el que, lo decías tú, el nuevo pabellón, es que ese tiene que ser el verdadero objetivo de Valencia Basket. Esa Final Four tiene que ser de Valencia. Claro, porque yo quería hablar más en profundidad de las plazas, porque hay muchos equipos ahora mismo que están como en ese punto de les dan la plaza fija o semifija, les dan una wildcard, y Valencia yo creo que, a pesar de mucho, no creo que esté ahora mismo en esa conversación en el mismo nivel de una Estrella Roja, un Alba de Berlín, que no sabemos muy bien en qué punto estaba con el contrato ese que supuestamente tienen firmado, o un Partizan que tiene todo el estado serbio detrás. Ahora mismo Valencia quizás sí que le interesa el dar un paso atrás, tomar un poco de perspectiva, reorganizarse otra vez, empezar, digamos, entre comillas, de cero, y ya, en lo que comentabas, 2025-2026, ya volver con todo. Porque ese yo creo que sí que es un buen proyecto a 2 años, que no tratar de volver este verano
fichar lo que no está escrito con quizá la esperanza de que te puedan mandar una wildcard de última hora y luego quedarte con el mejor equipo posible de Eurocup y ganar de calle sin que tenga un retorno lógico para el club. Mira, te voy a poner un ejemplo porque ha habido un equipo que no has mencionado y según ibas diciendo los equipos estaba pensando en él. Virtus Bolonia. Ponte la situación. ¿Tú qué preferirías? ¿Tener una wildcard como parece que va a tener Virtus de Bolonia el año que viene, pero no tenerla asegurada para dentro de 2 temporadas? ¿O el objetivo que tiene que tener Valencia Basket, que es, bueno, ya veremos qué ocurre el año que viene, incluso si se queda, por ejemplo, Chris Jones, pese a jugar Eurocup, creo que es un gran éxito, y dentro de 2 temporadas tener una plaza a medio plazo fija? Eso sería una pasada para Valencia Basket. Sería lo idílico, porque al final te aseguras ya justo con el pabellón ya inaugurado, la gente ya mucho más metida. Yo veía a muchos aficionados del Valencia Basket decir que, bueno, que otra vez a volver a la Fonteta completamente vacía por un partido de Eurocup. Bueno, es que dar por hecho también competiciones europeas que hay un nivel menor, yo creo que es un error en muchas ocasiones, porque al final, mira, ahora se están cumpliendo años de la última Eurocup que ganó el Valencia Basket en 2019. O sea, es un hito. Y Gran Canaria el año pasado gana la Eurocup y no accede a Euroliga por una cuestión de presupuesto, pero el nivel de la competición cada año está subiendo mucho más en Eurocup. No es la Champions League, está, digamos, a un escalón por encima, pero el nivel es altísimo. Y quizá esto nos permite hablar ya de un París Basketball, que son flamantes campeones de la Eurocup, y que con una Francia que parece querer crecer en Europa con el impacto de Wemby y con el crecimiento de otros jugadores a nivel internacional. Y este sí que parece un proyecto mucho más serio a nivel de trascender dentro de Europa de lo que es Asvel. Es que fíjate, tiene ahora mismo, si miramos a la Berlín, no tiene plaza segura la próxima temporada. Los equipos serbios, es cierto que tiene una pequeña ventaja respecto al resto del equipo que llega a la final y que gana la final de la Liga Adriática. Ese sí que se le puede considerar un equipo que este año que viene en Euroliga. Pero claro, eso significa que ni Partizan ni Estrella Roja a día de hoy tienen asegurada esa presencia la próxima temporada. De hecho, imagínate que como pasó hace años con el Budućnost, gana la final, que fastidia completamente una plaza de la Liga Adriática. Luego tienes Virtus de Bolonia, que sí que parece que se va a agenciar una. Y tienes a París Basketball, que con el apoyo financiero que tiene, con lo que ha ido creciendo el proyecto, es una gran plaza europea como es París, va a tener plaza sí o sí. Es que la gran apuesta de Euroliga fue París y fue Londres. Y de momento París está cumpliendo. Bueno, Londres yo creo que también ha cumplido con las expectativas respecto a lo que podíamos imaginar. Sí, Londres ha llegado bastante bien. Lo que pasa es que va un proceso mucho más lento el baloncesto en Gran Bretaña. Es que mira París, estamos hablando del mejor campeón de la historia de la Eurocup. Nadie ha hecho una temporada como la que ha hecho el equipo parisino esta temporada. Tienes a un jugador que es calidad de Euroliga, como es DJ Shorts, que ha sido MVP de Eurocup, que ha sido MVP de la BCL 2 temporadas consecutivas. Ya es un gran nombre en el panorama baloncestístico. Lo que te digo, es el proyecto de Euroliga que se ha ido cumpliendo con el paso del tiempo. Y si lo comparamos con Asvel, al igual que Alba, yo creo que son 2 equipos que están bastante por debajo de lo que esperaban el resto de clubes accionistas. Y están viendo que hay un equipo que apuesta realmente por el baloncesto, que es una de las grandes capitales europeas y que se puede apoyar en ese gran baloncesto que ha ido jugando este año. El resto de equipos tienen que buscar otras fórmulas, que es pabellón nuevo, como está haciendo Asvel, pabellón grande, ciudad grande, como tiene Alba de Berlín, aunque no lo apoya con un proyecto deportivo bueno, y luego sí. Valencia Basket puede buscar un poco la mezcla de los dos. Es una ciudad importante dentro de Europa, aunque no es la gran capital que puede ser Berlín o que puede ser Londres o París, y tiene que apoyarlo en pabellón y en 2 años un gran proyecto deportivo. Mencionabas antes el tema de la Liga Adriática y uno de los clubes que más se puede ver damnificado a futuro por esta situación de las fichas de Euroliga es el Partizan, porque tiene un presupuesto gigante, un proyecto muy importante. El año pasado casi se lleva a Niko Mirotic después de que hubiese muchísimos rumores. Se le van varios jugadores importantes y este año ficha bastante mal, porque se equivoca yo creo que con Frank Kaminsky, a Presey no creo que lo vayan a poder renovar. Y tienes ahora la incertidumbre de qué vas a hacer si no consigues ganar la Liga Adriática, porque te quedas con una mano delante y otra detrás. Porque Estrella Roja, si bien que está ahora bastante mal, en un mes y pico de competición puede darle la vuelta con la plantilla que tiene. Sí, yo creo que los 2 equipos serbios han sido parecidos de alguna manera porque de los 2 esperábamos mucho más y se han quedado bastante por debajo.
tienen ese apoyo que seguramente tanto el campeón como el subcampeón vayan a estar en la próxima Euroliga. Porque yo creo que también a Euroliga le interesa estas rivalidades que estamos viendo. O sea, ahora te fijas en el derbi o en el clásico español y casi es la menor rivalidad que te puedes encontrar en Europa de las grandes rivalidades, porque un Panathinaikos Olympiacos o un Partizan Estrella Roja ahora mismo son mucho más vistosos, no digo en España, que evidentemente el clásico manda, pero en el resto de Europa tienes ese apoyo. Y es cierto que en el caso del Partizan, después de estar tan cerca el año pasado de Final Four, sí que con Selko Obradovic llevando el equipo, la renovación de Kevin Panther, que fue muy potente para ellos en verano, que hicieron un gran esfuerzo, de lo que decías, Nico Mirotic, que estuvo a punto de llegar. Claro, al final te generan unas expectativas de este equipo apunta a top 4 de la próxima temporada casi seguro. Se te van quedando fichajes por el camino, te quitan jugadores como Matías Lesort y yo creo que tenían un equipo, por lo menos por nombres, por ese aura de Selko Obradovic, por el pabellón que tienes, por la afición que tienes, para por lo menos estar en playoff, y te has quedado corto. Estrella Roja le ha pasado más o menos lo mismo. Mucho fichaje, de los cuales, no sé, Mike Tobey, por ejemplo, el rendimiento de Mike Tobey ha estado muy por debajo de lo que esperábamos. Milos Teodosic va teniendo una edad, cambios de entrenamiento. Bueno, en general la temporada de Estrella Roja ha sido un caos, porque cambian de entrenador, porque Milos Teodosic no quiere seguir escuchando a Duško Ivanovic durante más entrenamientos, y el resto del curso es subidas, bajadas constantes. La realidad es que lo más lógico es que Partizan acabe ganando la Liga Adriática y asegurándose el puesto. Yo creo que, insisto, habría problemas en el caso de que no la gane Partizan, porque está bastante claro que detrás de Dubái está Serbia, está organizándolo buena parte de la familia Djokovic, y ahí también hay un interés del entramado serbio de que haya 3 entidades dentro de la Euroliga que hablen el mismo idioma, por decirlo de alguna manera. Es que ese es un buen melón el que acabas de abrir, porque, claro, todos tenemos más o menos en mente lo que te decía antes. Hay una wildcard que va... no está por escrito, pero tiene predilección para el campeón de la Liga Adriática, pero no está por escrito, no es una norma. Es algo que más o menos damos por hecho, pero no está escrito. Luego, por otra parte, claro, le están dando otra de regalo por el tema de que Chesca, por ejemplo, no está compitiendo en Euroliga. Es otra de las cuestiones. Así que, claro, añadir una tercera invitación, o en este caso plaza fija, que podría ser la de Dubái dentro de también un par de años, para que vea, por ejemplo, Valencia Basket, que no hace falta construir de golpe, que puedes dejar para dentro de un par de años algunas cosas, que no pasa absolutamente nada. Y ojo el rival que puedes tener ahí si el año que viene compite Dubái en Eurocup, ¿eh? Bueno, ese es otro melón que veremos otro día. Es que tienes ahí una muy... Sí, ya lo hablaremos en futuros episodios. Es un melón bastante interesante porque van a entrar con mucho dinero, van a entrar construyendo una estructura, que eso sí que es lo importante, porque a pesar de que está en el lugar en el que está del mundo, muy alejado de Europa, es un proyecto que tiene interés de hacer algo más grande que simplemente llegar, poner petrodólares encima de la mesa y conseguir llegar a la Euroliga. Esta gente parece que tiene interés de realmente construir algo interesante. Así que bueno, ya nos quedamos sin tiempo para seguir hablando de esto y pasamos a otras cuestiones. Muchas gracias, Alex, por estar aquí, y hablaremos a punto para hablar de Dubái, porque vienen semanas bastante interesantes de Euroliga, donde esto va a ser así que vamos a hablar. Para cerrar este primer episodio de Zona de Gigantes, centrado en Europa, vamos a mirar hacia la Euroliga femenina. Y es que este pasado fin de semana se celebró la Final Four de la máxima competición continental en baloncesto femenino. Y para ello tengo aquí a mi lado virtual a un experto en la materia como es el señor Luis Vallejo. Bienvenido, Luis, y muchísimas gracias por estar aquí. Bueno, Sergio, nada, encantado de estar por aquí en este estreno. Una Euroliga que ha vuelto a tener al Fenerbahce en lo más alto, logrando por segundo año consecutivo el título contra el Villeneuve francés. Las turcas han estado a un nivel estratosférico durante toda la temporada y han perdido únicamente 2 partidos, ambos en fase regular. ¿Dónde crees
que ha estado, en tu opinión, la clave del éxito para las de Marina Markovic? Más de volver a hacer una plantilla, ¿no?, de primer nivel, habían perdido a Satu Sabal y Brianna Stewart, que creo que no exagero cuando digo que son dos de las mejores 5 jugadoras de la pasada competición, ¿no? Llegaron otra vez, volvieron a crear un grupo de primer nivel y no solo han hecho una gran reunión de estrellas, sobre todo a nivel europeo, porque en cuanto a nombres sí que ha tenido 2 o 3 con bastante caché WNBA, pero el resto son jugadores ya con recorrido en el viejo continente más que en Estados Unidos. Sobre todo han jugado a un nivel muy bueno colectivamente, porque lo vimos en la final, ¿no?, donde arrasan con Villeneuve, como ya hicieron el año pasado con Chukurova, pero es que alcanzan las 40 asistencias, que yo creo que es una muy buena señal de lo que ha conseguido este equipo este año, ¿no?, de Valérie Garnier, que no solo era un grupo con muy buenas individualidades, sino que a nivel colectivo también estaban un escalón por encima de cualquier otro equipo en la competición. Una final que prácticamente quedó definida en el momento ya en el que empieza el partido, porque es que lo estuve revisando así un poquito ayer y no dieron opción. O sea, ganan por casi 30 puntos de diferencia, con un dominio aplastante. Decías lo de las asistencias, pero también el nivel ofensivo que tiene este Fenerbahce para pasar por encima de prácticamente todo equipo que se le ha puesto por delante. Bien hecho en ese sentido, sobre todo porque la presencia de Emma Messeman no es coincidencia, ¿no?, que todos los equipos de Emma Messeman en la Euroliga, incluso podríamos añadir, ¿no?, a la selección nacional en estos últimos años, sean equipos que a nivel ofensivo funcionen como prácticamente un reloj. Es una jugadora que jugando por dentro te aporta una variedad de recursos amplísimos, que no es nada individualista y que tiene una inteligencia superior a la del resto. Partiendo de esa base y después de que las jugadoras con más caché, con más renombre, llegan a este Fenerbahce, como por ejemplo las americanas, ¿no?, al Team USA, donde los egos quedan un poco al lado y siempre está el colectivo por delante, pues un poco esta mezcla de detalles ha derivado en lo que hemos visto en pista. Un equipo que tenía a Emma Messeman como cerebro, ¿no?, de operaciones junto a Yvonne Anderson en el 1, pero es que después una killer como Kyla McBride, no solo en la Final Four, sino en el resto de la temporada, para mí ha sido una de las mejores temporadas individuales de un exterior en la historia de la Euroliga moderna. Entonces, yo creo que se han juntado todos los condicionantes para que veamos esta versión tan potente a nivel ofensivo y que solo ha sufrido en partidos muy concretos de esta temporada, ya sea las 2 derrotas o algún partido extra, como podía ser la visita, ¿no?, que tuvieron a Zaragoza, pero en una temporada de Euroliga que son 14 partidos, más 2 o 3, depende, en la eliminatoria de cuartos, más otros 2 en la Final Four, el sufrir solo en 3 o 4 partidos, yo creo que habla, ¿no?, de la superioridad que han tenido durante todo el año. Decías lo de Emma Messerman, que parece un poco abonada a ganar la Euroliga casi por castigo. Las 2 últimas se las ha llevado con Fenerbahce y las otras 4 con Ekaterimburgo, para colocarse a la altura de Diana Taurasi, de Alba Torres y Natalia Bieru, que lo ponías ayer en gigantes.com, con 6 trofeos continentales. ¿Hasta dónde puede llegar esta asociación o este vínculo Fenerbahce-Messerman? Porque estamos hablando de un nivel de dominio increíble. Las mejores de la historia. No sé hasta dónde puede llegar, porque al final es una jugadora que, al contrario, ¿no?, de Taurasi, Bieru y Torrens, todavía le queda mucho por delante. Estamos hablando de una jugadora que va a cumplir 31 años en nada, que tampoco está... Exacto, sí, tampoco joven. Está teniendo años muy largos a nivel deportivo, porque WNBA sí que es cierto que ha ido alguna temporada, pero no está enlazando, ¿no?, competiciones europeas con WNBA, con selección belga, sino que se ha centrado más en Europa, más el combinado nacional, y ese desgaste que están teniendo, que tienen otras, ¿no?, sobre todo en sus primeras temporadas de trayectoria, ella no lo está teniendo. Entonces cabe pensar que va a estar todavía unos cuantos años más en la élite. Yo no dudo que va a batir el récord, ¿no?, de más títulos en la Euroliga moderna, y ahora no lo tengo a mano, pero el de la Euroliga de todos los tiempos creo que estaba en torno a 12 o 13, si no me equivoco. Puede ser otra marca que, si siguen equipos tan potentes, porque es cierto que tanto Ekaterimburgo como Fenerbahce son equipos que igual sin ella ya eran favoritos, pero es que la dimensión que le da ella a esos conjuntos es totalmente otra. No es casualidad que esos conjuntos no solo ganen, sino que arrasen y que hagan un juego muy, muy coral.
ese yo creo que es el valor que tiene ella principalmente. ¿Habría ganado Fenerbahce esta Euroliga sin ella? Bueno, es posible, pero también, por ejemplo, Čukurova tiene un equipo muy potente, con estrellas, y se quedó no solo en semifinales contra el propio Fenerbahce, sino que luego en el tercer y cuarto puesto también perdió contra Praga, ¿no? Entonces, es fácil pensarlo, pero yo creo que luego en la práctica sería bastante más complicado que esta superioridad fuera posible sin ella por todo lo que aporta. Y ya para cerrar, lo hablabas antes que este año ya no han podido contar con Brianna Stewart por ese cambio en el CBA de la Women NBA. Con este nivel de plantilla y demás del Fenerbahce, ¿tú crees que hay margen para que haya o que exista una alternativa a las turcas? ¿O es imposible a nivel de presupuesto, de cohesión y de proyecto? Que Praga, pero es que Praga yo creo que le pasa mucha factura el hecho de que en la liga no tienen ninguna competitividad, ¿no? Son más de 300 victorias consecutivas las que llevan en la liga doméstica, entonces para mí es una de las razones que se está pasando factura, ¿no? A la hora de competir luego, no ya en el día a día de la temporada regular, porque con los proyectos que tienen sí que pueden hacerlo sin ningún problema y terminar entre las dos primeras siempre de sus respectivos grupos, pero luego cuando llegan este tipo de situaciones, ¿no? De la Final Four, son ya 6 o 7 semifinales consecutivas que acaban perdiendo y en varias de ellas siendo favoritas. Entonces, el caso de Praga, por todo esto que comentamos, y eso que han cambiado mucho la plantilla, porque tenían un equipo con veteranas WNBA y este año ha sido todo lo contrario, ha sido un equipo muy joven, con mucho aire fresco, ¿no? Con McGregor, con Savali cuando llegó un poco más avanzada la temporada, con María Conde, Maite Cazorla que también llegó este año, y aún así han llegado al mismo punto y les ha sucedido un poco similar a lo que veníamos viendo otros años. Entonces, si no es Praga, es complicado pensar que a nivel económico alguien pueda competirle en este continente a las turcas. Sobre todo a Fenerbahce, porque no solo ha invertido mucho dinero, sino que lo ha hecho bien. Y en el caso de Čukurova, bueno, fue una final anticipada también esa semifinal, ¿no? Entonces veremos. Yo creo que igual hay que esperar a que, no sé si que vuelvan los equipos rusos o que el CBA de la WNBA, que puede cambiar este año que viene, se vuelva más o suculento para las jugadoras, ¿no? Y que no tengan que venir a Europa y que vengan menos estrellas como pueden ser McBride o Nafisa Collier, que han estado este año en Fenerbahce, o en otro caso que se pongan más exigentes, ¿no? con las normas de priorización y que por esa razón no vengan a Europa. Pero si no es por una de estas razones, parece complicado que en el corto plazo haya un equipo que le pueda plantar cara de verdad a Fenerbahce. Es cierto que luego a un partido, no en una Final Four, puede pasar, entre comillas, de todo, pero sí. Parece complicado. Pues bueno, hasta aquí cerramos ya este capítulo de Euroliga Femenina, cerramos aquí ya también el episodio de esta semana. Muchísimas gracias, Luis, por pasarte a comentarnos este final de temporada de Euroliga Femenina, que, como bien decías, son apenas 14 partidos de temporada, que queda muy condensado en el tiempo y en un abrir y cerrar de ojos concluye la temporada. Así es, ya estamos esperando ahora la WNBA y la próxima Euroliga, que como cada año cambia muchísimo, ¿no? De temporada a temporada, así que a ver qué nos depara. Y hasta aquí el episodio de hoy, este primer Zona de Gigantes, donde hemos tratado todo lo que va a ocurrir en la Euroliga, todo lo que se viene, los playoffs, el play-in y un poquito de análisis de lo que ya ha sucedido. Recordaos que si queréis seguir escuchando más programas de Zona de Gigantes, tenéis que suscribiros en este feed. Y si queréis escuchar el resto de programas de Gigantes Podcast, lo único que tenéis que hacer es buscarlos en vuestras respectivas plataformas de audio en streaming y encontrar los diferentes contenidos que tenemos, pues el NBA House, el Gigantes Daily y otros nuevos programas que irán saliendo en los próximos días. Aquí se despide Sergio Rabinal, un saludo y hasta la próxima. Zona de Gigantes es un podcast de Gigantes del Básquet, producido y presentado por Sergio Rabinal.